Soy Óscar Velázquez y soy coordinador del estudio Caracobianco, del estudio de artes plásticas. Eh, bueno, eso es principalmente mi cargo en este momento. Inicialmente fue en la Academia de San Carlos, en unos talleres de anatomía artística y acuarela. Más tarde fui a la Casa de la Cultura de Tlalpan, también estudiando acuarela. Posteriormente estuve en la Escuela de Artesanías de Limba y finalmente estuve en la Universidad de las Artes de Aguascalientes, donde cursé la licenciatura. Esa es mi formación principalmente. Bueno, y además de algunos cursos extracurriculares, ¿no? Pero principalmente esa es mi formación. Y es fundamental, como que el punto principal de mi actividad. Inicialmente estuve en la danza, aproximadamente 35 años, y durante 30 años estuve impartiendo clases de danza. Ahora es que cambio a las artes visuales, pero la docencia es fundamental. Esto inició el año pasado, en el 2022, en enero del 2022. Es que tomo el estudio Caracobianco y ahí inicio mi labor como docente en las artes plásticas. Realmente es algo nuevo, pero pues tratando de aplicar todo el conocimiento y la experiencia que tengo dentro de las artes plásticas. Bueno, inicialmente es un acercamiento a la obra de Van Gogh. Sabemos que en la obra de Van Gogh está implícita su vida, no se puede dejar de un lado. Y ha sido un proceso muy interesante, un proceso didáctico muy interesante, porque la obra de Van Gogh se presta para eso, porque fundamentalmente se basa en los colores, que son primarios principalmente, y sus mezclas, así como la importancia de sus pinceladas, y de alguna manera toda todo este trabajo da como muchísimas pistas para que el estudiante que está participando en esta exposición tenga como eh, líneas muy claras por dónde seguir en el trabajo que va realizando. En esta exposición en general somos 21 personas. Somos tres, yo le llamo facilitadores o guías, Sandra López, Ana Cermeño, y tenemos 18 alumnos que van a participar en la exposición. O sea que realmente es un número bastante nutrido para la exposición. Eh, a- Estamos contando aproximadamente 30 piezas que cuentan desde la noche estrellada, el café, la terraza de café en la noche, los girasoles y bueno, ya presenciarán la exposición y ahí se darán cuenta de la obra que vamos a presentar. Hay inicialmente se proponía que fuera una copias lo más cercana posible a la original, pero también hay otra propuesta que es la reinterpretación, es decir, que la obra de Van Gogh pueda tener como ciertas modificaciones. Ok, principalmente yo les pedí dos consignas muy importantes, que era con qué se habían enfrentado en la cuestión técnica, qué problemática habían eh, tenido en cuanto a la aplicación de la pintura sobre el lienzo, a la mezcla de colores, a las proporciones. Esos fueron como los principios eh, que, como los temas principales con los que se enfrentaron, ¿no? Como la problemática. Y la otra consigna era qué era lo que les había movido desde la parte emotiva, sensible, la obra de Van Gogh.
porque pasa algo muy extraño, que cuando uno pinta o replica una obra de Van Gogh, algo emocional pasa. Creo que por eso Van Gogh refleja tanta emotividad y su obra es muy expresiva, porque no solo al espectador que la percibe, percibe eso, sino también en el momento de estar pintando se vive un proceso emotivo e incluso visual, ¿no? Como tengo una alumna que se llama Verónica y ella me decía, es que termino mareada después de pintar a Van Gogh, ¿no? Porque pues precisamente eso, la obra de Van Gogh generalmente tiene mucho movimiento y al seguir las líneas, al seguir los trazos, pues uno también se está moviendo, ¿no? Dentro y fuera del cuadro. Pues una de las reflexiones principales es esta, que Van Gogh sigue vigente a pesar de que su obra se llevó a cabo en 1880 y en ese periodo. ¿Cómo sabemos que existe la industria cultural y que esto de alguna manera nos lleva a que nos sigamos formando con piezas ya seleccionadas y que de alguna manera están dentro del negocio del arte, del mundo del arte? Pero esta vigencia va más allá de la simple cuestión económica, sino que tiene un valor estético muy, muy importante. Por eso es que sigue impactando. Me di cuenta que la obra de Van Gogh es un buen elemento como en la cuestión didáctica para enseñar a los estudiantes a dibujar, a pintar y a que en muy poco tiempo pueden presentar un trabajo, ¿verdad? Basándose en la observación. Ese es otro punto muy importante, ¿no? Que la obra de Van Gogh da muchísimo a la experiencia visual, a que se agudiza y se educa el ojo de alguna manera, porque la observación se vuelve muy, muy sensible. Esas son principalmente como las reflexiones a las que llegué, ¿no? Y algo que me sorprendió fue la facilidad con que los alumnos podían representar la obra de Van Gogh. Había quien me decía, es que cuando yo estoy pintando la obra de Van Gogh me siento muy feliz, me siento muy contento, ¿no? Porque eso es lo que refleja Van Gogh de alguna manera con sus colores. Regresar un poco a la infancia, eso es lo que me lleva a reflexionar. Está campo de trigo con cipreses, están los girasoles, está la noche estrellada, eh, la siesta de mediodía según Millet. eh, y bueno, hay otras reinterpretaciones de alguna de las obras de Van Gogh. Hay una reinterpretación sobre la noche estrellada y por el momento, están también los cerezos y el autorretrato de Van Gogh, el retrato de la madre de Van Gogh, la terraza del café por la noche. Esos son algunos de los cuadros de las pinturas que se van a presentar. Muy bien, la inauguración de la exposición Siguiendo los trazos de Van Gogh se inaugura mañana miércoles 2 de agosto a las 5 de la tarde. Ese es el día de la inauguración. Va a estar hasta el 19 de agosto y el horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche. El, el lugar donde se presenta es la galería del Centro Cultural Los Talleres. La dirección es Francisco Sosa, número 29, Colonia del Carmen, Coyoacán. Y el número telefónico, si quieren más informes, sería el 55 56 58 72 88. La exposición es entrada libre, no hay ninguna restricción y bueno, esperamos que mucha gente nos acompañe a esta experiencia.